que está en Santiago capítulo 2. Pero te animo a que busques tu Biblia, porque vamos a ir a Santiago capítulo 2 esta mañana, pero no nos vamos a quedar solamente en Santiago capítulo 2, porque para comprenderlo necesitamos ir por algunos momentos al Antiguo Testamento. Entonces, Santiago capítulo 2, que busques tu Biblia. Habíamos quedado en el capítulo 2, verso 4, así que vamos a comenzar en el verso 5, caminando versículo tras versículo. Santiago capítulo 2, verso 5 en adelante. Del verso 5 hasta el verso 13. ¿Sí? Santiago capítulo 2, verso 5 al verso 13. Tenía un video de un hermano leyendo esta porción de Santiago, pero los videos noto que se entrecortan, no se escuchan muy bien. Y como lo tengo al hermano acá en vivo, sin haberle dicho antes, perdón. Luis, ¿podrías leer Santiago capítulo 2, del verso 5 al verso 13? Ya sé que te lo hice hacer una vez. No, pero lo que tengo no es una versión, es una perversión. ¿Por qué? Yo se lo voy a leer, con todo gusto. Es medio lunfarda esta versión, pero usted lea la de su Biblia y vamos armándola. Queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que le aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley. Que por la ley que nos trae libertad, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Muy bien. ¿Qué versión es? Es la perversión. ¿Cuál es? Dios llega al hombre. Muy bien. Muy bien. Ahora, eso no es problema para nosotros. Y las diferentes versiones tampoco es un gran problema para nosotros. Ahora, cuando estoy hablando a nivel de devocional, cuando uno tiene su devocional, hay muchas buenas versiones aparte de la Reina Valera 1960, aunque es la recomendada, es la más fiel, la más fideligna en español, eso no hay duda. Pero como se ha hecho un poco difícil de entender algunas palabras porque ya no se usan, entonces salieron nuevas versiones que nos ayudan a entender mejor el texto bíblico. Hay muy buenas versiones.
Pero bueno, nosotros usamos la Reina Valera 60 porque es la que la mayoría tenemos. Igual cuando predicamos, estudiamos el texto original en griego. Entonces, cualquiera sea la versión, no hay ningún problema. Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero ver con vos esta parte, esta porción de Santiago y cuán importante es, porque no solamente está hablando del problema del maltrato hacia los pobres. Aunque es el tema que está en la superficie, hay un tema aún más profundo que deja ver esta porción de Santiago, de por qué es tan importante cómo tratamos a aquellos que económicamente no les está yendo bien en su vida. Vamos a tener muchas oportunidades, tristemente, de mostrar compasión a aquellos que están sufriendo económicamente. Y digo tristemente porque quisiera que nadie pase por una situación así, de no tener que comer, de no tener que vestir, de tener que mirar a sus hijos y tener que decirle que esta noche no van a cenar. Son situaciones tremendamente tristes, desgarradoras, que no queremos que nadie pase. Y si estás pasando por una situación así, te pido encarecidamente que hables con nosotros, que no tengas vergüenza de pedir ayuda, porque estamos gozosos de poder ayudarte de esta manera. Ya sea tanto nosotros como iglesia o cada uno de nosotros en particular, no queremos que nadie pase por una situación como esa. Y Dios no quiere que nadie pase por una situación como esa. ¿Cómo lo sabemos? Santiago capítulo 2, verso 5 dice, hermanos míos amados, oíd. Esta no es una reprensión con ira. Esto no es una reprensión o un llamado de atención con bronca de parte de Santiago o de Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, hacia sus lectores, sino que es un tierno llamado de atención. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, se había cortado. Volvemos a Santiago capítulo 2, verso 5. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y no es una pregunta que espera una respuesta, es obvia que la respuesta es sí. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Dios cuida de los pobres. Dios elige proteger a los pobres. Esto lo vemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 19. Levítico, por eso te pedía que traigas tu Biblia. Necesitamos ir hasta Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 19. Vemos una de las maneras en las que Dios cuida de los pobres. Dios cuida de aquel que económicamente no está bien. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Verso 9. Levítico 19, 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra sesgada. Verso 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Esto era un mandato para los judíos. Esto era un mandato para el pueblo de Dios. Es decir, los bordes de lo que es tu campo no lo vas a cosechar y no lo vas a volver a utilizar. Eso lo vas a dejar, eso que se ha crecido, eso que está listo para sembrar, lo vas a dejar sin tocar, porque eso está disponible para los pobres y para los extranjeros.
y lo firma, lo sentencia, lo sella. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios cuidaba de los pobres, Dios cuidaba de los extranjeros, de aquellos que estaban sin sus necesidades básicas satisfechas. Y el pueblo de Dios era responsable, al obedecer a Dios, de cuidar de ellos. O sea, no eran responsables de cuidar de ellos, eran responsables de obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, estaban cuidando de los pobres. Vemos también, por ejemplo, en el capítulo 25, cómo Dios sigue teniendo cuidado de aquellos que están pasando por malestar económico. En el capítulo 25 de Levítico capítulo 25, no vamos a leerlo todo, pero el párrafo es del verso 8 hasta el verso 13, y es lo que se llama como el año del jubileo. Esto es, cada 50 años, todo lo que uno haya vendido y volvió a ingresar. Cada 50 años, todo lo que uno haya vendido que era de su propiedad, volvía a la familia del que lo había vendido. Es decir, una generación puede sufrir las malas decisiones de sus padres, pero la siguiente generación no la va a sufrir, porque ese bien, esa propiedad, vuelve, perdón, vuelve a manos de la familia. Eso dice Levítico capítulo 25, verso 8 al verso 13. Vemos, por ejemplo, en el verso 25, la obligación del pariente más cercano de redimir o rescatar a aquel que está en pobreza. Dice Levítico 25, 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Es decir, tenía la prioridad para comprar aquello que estaban vendiendo. Y si otro lo había comprado, él tenía la posibilidad de rescatar eso para poder devolverlo. Verso 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Es decir, iban a vivir, estaba pobre, iba a vivir junto al que le pedía que lo cuide, pero lo iba a tratar bien. Por ahí para nosotros, como forastero y extranjero vivirá contigo, suena como algo despectivo. Pero en la cultura del Medio Oriente, el forastero, aquel que es extranjero y era recibido en la casa de alguien, aquel que lo recibía se hacía responsable por su bienestar y su integridad, tanto físico como, de cada área de su vida. Se hacía responsable por su seguridad. Dice verso 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Es decir, lo que le prestes a aquel que está pasando necesidad, no vas a ir cobrando intereses por esto que le estás dando, sea dinero o sea comida. Verso 39, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Es decir, va a servir, por lo menos hasta que se terminen ese jubileo, esos 50 años, pero mientras esté sirviendo, va a ser un siervo respetado. No va a ser un esclavo como el resto, va a ser un siervo respetado. Como criado, dice el verso 40, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Todas estas leyes no son sugerencias, no son posibilidades, no son opciones, son leyes de parte de Dios. Debían ser respetadas y al respetar la ley, el pueblo de Dios estaba cuidando de los pobres. Entonces Dios elige a los pobres, sí, y Dios elige cuidar de ellos a través de su pueblo.
Vemos verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Otra vez, son preguntas que no está esperando que del otro lado dé una respuesta o un argumento. La respuesta es sí, sí. ¿No os oprimen los ricos? Sí. ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Sí. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sí. Recuerden, estamos hablando de Santiago, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que ha sido perseguida, atacada, una iglesia que vivió empobrecida después de haber tenido favor para con todo el pueblo, vivió un momento de suma pobreza, tanto que incluso iglesias de la región estaban dispuestos a, de su profunda pobreza, participar, abundaron en riqueza de su generosidad, participar para cubrir las necesidades de los santos en Jerusalén. Entonces, estas personas en Jerusalén estaban acostumbrados, sabían lo que era lidiar con los ricos. Una pregunta para los estudiantes de teología. ¿Quién es la clase rica o pudiente de Jerusalén del primer siglo? Tenemos una clase religiosa, que son los fariseos, y tenemos una clase aristocrática, que son los saduceos. Estos saduceos no creían en la resurrección. Estos saduceos no creían, a diferencia de los fariseos, en el cielo o el infierno. Y ellos eran la clase aristócrata en la Jerusalén del primer siglo. Muy probablemente esté refiriéndose al trato o al maltrato que estos saduceos tenían hacia la iglesia. Estos ricos que los oprimían, que los perseguían. Dice, los arrastran a los tribunales. Dice que ellos blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Eso era algo que ellos hacían. Ellos estaban dedicados por completo a perseguir a la iglesia y a tratar de socavar de cualquier manera el nombre del Señor Jesucristo. Ahora fíjense cómo termina el verso 7. Del buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Cada vez que esa palabra invocado se menciona en el Nuevo Testamento, está hablando del momento o la acción que precede a la salvación. Invocar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue invocado por estas personas. Está hablando de las personas salvas, a personas que habían conocido al Señor Jesucristo. Y les está diciendo, en la antigüedad, Dios cuidó de los pobres porque su pueblo fue obediente. Hay parte del pueblo que no es obediente, hay parte de aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios y lo único que hacen es arrastrar a los tribunales a aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, oprimir a aquellos pobres y blasfemar el buen nombre del Señor Jesucristo. Ellos dicen que son el pueblo de Dios, pero con sus acciones demuestran que no lo son. Verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta ley real es la que vemos en Mateo capítulo 22, relatada por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, citando Levítico capítulo 19, estábamos en Levítico 19. ¿Quieren volver por un momento? Si tienen un marcador, les va a gustar hacer esto. Levítico 19. Levítico 19, versos 18.
Levítico 19, 18. Nosotros los conocemos por Mateo 22, verso 39. Pero la primera vez que se menciona está acá, Levítico capítulo 19, verso 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo, hablando de cuál era el gran mandamiento. El primero, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, es decir, tiene el mismo valor, el mismo peso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Levítico dice, yo Jehová, sellando ese mandamiento, ese mandato. Entonces dice, si en verdad cumplís la ley real, la ley de Dios, y verdaderamente de esos dos mandamientos reconoció el apóstol. no me sale la palabra, estaba hablando de los saduceos, el fariseo. Este maestro de la ley que se acercó a preguntarle al Señor Jesucristo, él reconoció, verdaderamente, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas se cumplen en ese mandamiento, amar al Señor y amar al prójimo. Por eso dice verso 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Esta palabra pecado es la palabra jamartía. Y ahora más adelante usa una palabra muchísimo más grave. Pecado es aquel que no cumple la ley de Dios, aquel que no está al estándar moral que Dios exige, no llega al estándar moral que Dios exige. Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, verso 9, la segunda parte, como transgresores. Esta parte nos deja ver que la audiencia a la que Santiago estaba hablando estaba dividida. Por un lado, los creyentes genuinos, creyentes sinceros, que amaban al Señor y querían servir al Señor. Y por otro lado, están estos transgresores. Esta palabra transgresores tiene la idea de que conociendo la norma, no solamente no han llegado a la norma de Dios, que eso sería el pecado, o el que está haciendo pecado, sino que el que está haciendo transgresiones rebasa la medida de prohibición que Dios ha puesto. Transgrede aquello que Dios está esperando que la persona llegue a hacer. Entonces, esto de ser transgresor no es solamente, bueno, fue un descuido, no me di cuenta de que no presté atención a los pobres que estaban viniendo a la asamblea. Fue un descuido, no me di cuenta, estaba tan apurado que no pude tener misericordia con aquel que lo necesitaba. El hecho de ser transgresores es conocer la medida de Dios y sobrepasarla en maldad, sobrepasarla los límites que Dios ya ha puesto. Entonces, estos que están maltratando a los pobres, estos que están haciendo acepción de personas, lo están haciendo deliberadamente, sabiendo lo que están haciendo y sin importarle las consecuencias ante los ojos de Dios. Es decir, por un lado tenemos creyentes genuinos que aman al Señor y por otro lado tenemos aquellos que creen ser creyentes, pero realmente no lo son. Pero pastor, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede juzgar unos a otros? Yo no estoy juzgándole. Es la palabra de Dios la que está mostrando que aquel que hace acepción de personas y lo hace de manera consciente, transgrediendo la ley de Dios, no solamente está pecando, sino que también está mostrando un estilo de vida pecaminoso de aquel que no conoce a Dios. Porque cualquiera, verso 10, que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho otra vez esa misma palabra tan fuerte, transgresor de la ley. Estos ricos que estaban oprimiendo, que estaban arrastrando a los creyentes al tribunal, estos ricos que blasfemaban del buen nombre del Señor Jesucristo, esta clase aristocrática, ¿saben? Ellos tenían un sistema que era muy diferente de lo que vemos acá en el verso 10 en adelante. Ellos creían, no que si Y si se va, se vuelve. Por ahora volvió. Esta sería la tercera vez. Mira qué linda la foto de Fernando. Ahí volvimos. Es el telecentro que pronto va a ser cambiado, me parece. Ellos no creían esto, de que si uno ofendía en un punto se hacía culpable de todo, como enseñó el Señor Jesucristo, como Dios mismo había enseñado, sino que ellos creían que había un sistema de equilibrio. Ellos obedecían a Dios muy bien, entonces si ellos transgredían alguna ley de Dios, si ellos se equivocaban, ellos pecaban, la balanza se inclinaba. Y la idea de ellos, de los judíos de aquel tiempo, principalmente los fariseos y los saduceos, era que si uno tenía más obras buenas que obras malas, uno podía estar a cuentas con Dios. Ese es el estándar de toda religión humana que se basa en las obras. Ese es el estándar. Si yo tengo más obras buenas que malas, entonces voy a estar empatado a cuentas con Dios y voy a tener acceso al cielo. Así es como se maneja toda religión que está basada en obras de hombres. Yo voy a tener un equilibrio, como si fuese un balance fiscal. Pero no funciona así con Dios. Para Dios, como dice en el verso 10, el que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Para Dios, tanto matar como cometer adulterio, como mentir, son pecados. Y si vos fuiste pecador en un solo de esos puntos, delante de Dios no hay excusa. Ahora, esto es difícil de digerir, esto es difícil de aceptar, no es difícil de comprender. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener acceso al trono de Dios por nuestro pecado. Y no fue una falla, no fue una equivocación, no fue un pequeño error, fue pecado, desobediencia a la ley de Dios. Ellos, cuando vieron a Jesucristo y entendiendo lo que Jesucristo estaba haciendo, Jesucristo no solamente había venido para morir por los pecadores, sino para derrumbar este sistema de religión que habían creado alrededor del Señor, alrededor de la ley de Dios. Cuando la ley fue dada para manifestar nuestra necesidad de salvación. Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor, nuestro único Salvador, no vamos a ser juzgados por nuestras obras, no vamos a ser salvados por nuestras obras. Simplemente vamos a recibir el perdón por la obra de Cristo en la cruz. Al reconocer que soy pecador delante de Dios, al reconocer que no merezco nada más que su ira y su condenación, y al arrepentirme de haber ofendido a Dios, entonces la obra de Cristo se aplica a mi vida.
la justicia de Cristo se aplica en mi vida. Y aquella muerte que yo merecí morir fue muerta por Cristo en la cruz. Sé que parece una locura, pero si el Espíritu Santo de Dios no te hace entender esta verdad, yo no tengo esperanza de convencerte. Lo único que puedo decirte es que esto es la verdad. Sin Jesucristo no hay esperanza, no hay cantidad de buenas obras que puedas hacer. Solamente Jesucristo puede darnos perdón y vida eterna. Solamente confiando en Él como el único Señor y el único Salvador. Y Él puede darte vida, aun cuando estés en tus delitos y pecados. Él puede darte vida juntamente con Cristo. Eso es lo que significa ser salvos por gracia. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero pastor, ahí no está diciendo entonces que vamos a ser juzgados por nuestras obras. No. Lo que está diciendo es que aquel que no ha sido misericordioso con el necesitado va a ser juzgado sin misericordia, no porque sus obras fueron malas, entonces Dios lo va a juzgar en base a sus obras. No. Significa que no ha tenido la nueva vida del Señor Jesucristo en él y por ende no tiene misericordia con aquel que lo necesita. Más adelante, vamos a ver la semana que viene, la importancia de las obras para dar evidencia pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero acá básicamente está diciendo, aquel que no ha tenido misericordia, aquel que no ha sido misericordioso, entonces no hay evidencia de que hayas experimentado el perdón del Señor Jesucristo, no hay evidencia de que hayas experimentado la regeneración. Ahí se fue de nuevo. Viste que dijo que era de... Seguíamos en el verso 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Si alguien no ha conocido al Señor Jesucristo como su único Señor y su único Salvador, no está siendo misericordioso. Es una evidencia de que no ha habido un cambio en el interior. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquel que ha sido perdonado, aquel que sabe que ha andado en una vana manera de vivir, aquel que sabe que no merece nada más que la ira y la condenación de Dios, aquel que sabe que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz, porque el que debía morir ahí éramos nosotros, aquel que sabe que su esperanza está únicamente en la bondad de Dios. ¿Cómo no puede ser misericordioso? ¿Cómo no puede buscar ser obediente y agradar a aquel que lo salvó? Por eso es que dice que juicio sin misericordia se hará por aquel que no hiciera misericordia. Porque no está reflejando el carácter de Dios en su vida. Por lo tanto, la vida de Dios no está en él. Para Dios es tan importante
esto de hacer acepción de personas, que incluso en otros pasajes, por ejemplo en Romanos capítulo 2, verso 11, se habla de que en Dios no hay acepción de personas. Y sus hijos no deben mostrar acepción de personas. Ni preferencia para el rico, ni menosprecio para el pobre. Delante de Dios, a los pies de la cruz, somos todos absolutamente iguales. Pecadores con necesidad de salvación. Y sabemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Querés dar manifestación pública de tu salvación? Sé obediente a Dios. Y al obedecerle, a través de tu obediencia, Dios va a cuidar de aquel que lo necesita. Oramos, Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender cuáles son tus planes para nuestras vidas. Sabemos, Señor, de que tú has preparado buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Y entendemos que no es por obras que podemos salvarnos o agradarte, pero al haber sido salvos por ti, por gracia, queremos agradarte y queremos servirte para bien. Ayúdanos, Señor, danos oportunidades de ayudar a otros, sea a través de económicamente, sea anímicamente, sea espiritualmente, sea físicamente. Danos la oportunidad de ayudar, Señor. Abre nuestros ojos a la necesidad que nos rodea y bendícenos para que podamos bendecir a otros. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, perdón por la mala calidad del internet. Nos vamos a despedir de nuestros amigos en Facebook. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga. Y a los amigos de Facebook nos vemos el miércoles a las 7:30, Dios mediante. Dios les bendiga.